Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un día muy especial. Hoy es sábado. Vamos a ver qué fecha es exactamente. 13 de diciembre del año 2025. Hoy vamos a traer un tema muy especial y vamos a hablar de la Navidad. Pero vamos a hablar de la Navidad con conocimiento histórico, real, bíblico, y vamos a conocer no solamente acerca de la Navidad, sino el origen de la Navidad, de dónde procede. ¿Es bíblico el origen de la Navidad? La celebración navideña que muchos cristianos celebran, ¿es bíblico? ¿Dios aprueba, Dios respalda que nosotros como cristianos celebremos la Navidad? Y hay otras preguntas que la voy a hacer en este momento. No solamente si Dios lo aprueba, si es de Dios, sino también hemos investigado realmente que de dónde procede la Navidad o cuál fue la intención, por qué hubo una intención de cambiar lo que es o representa la Navidad. Voy a explicarlo. La Navidad no es un símbolo cristiano. La Navidad no está en la Biblia. La Navidad no está puesta como una tradición para que la iglesia continúe celebrando esa tradición. Yo quiero que usted entienda que la Biblia sí relata algunas fiestas que el mismo Señor bíblicamente establecía en la palabra, pero tenía una razón, una sombra profética. Era mostrar una verdad bíblica futura que vendría y que cuando sucediera por medio de estas prácticas, de esas fiestas, se iban a poder identificar claramente de manera profética la intención de Dios y la razón por la cual Dios hablaba. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua es algo que comenzó, por ejemplo, celebrándose en la partida de Israel de Egipto. Dios le ordena que el mismo día, cuando se cumplió la partida de ellos de Egipto, o sea, el paso de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud de Egipto a la libertad, en el desierto, de los que vivían en Egipto, de la esclavitud de Egipto, ellos celebraban ese mismo día, cada año, la celebración que significaba la libertad de la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Entre esas fiestas, Dios establece que se sacrificara un cordero. Ese cordero de sacrificio iba a ser el símbolo del descargo de los pecados del pueblo para iniciar un nuevo año, donde ese año se iniciaba lleno del perdón. O sea, Dios perdonaba los pecados del año completo que las personas habían realizado. Dios eligió un grupo de sacerdotes en la cual uno cada vez al año era escogido para que ese fuera el que presentase el sacrificio ante Dios. De ahí viene la tradición de la Navidad. Y Dios mío, perdón, la Navidad no, de la Pascua. Y de ahí es donde comienza, escuche bien, es de ahí donde comienza la orden bíblica de que se celebre cada año. Y cada año, el día 17, el día 14 se sacrificaba el cordero, el día 15, entonces ellos comían en ese mes elegido por Dios. Era el día donde Dios había liberado al pueblo de Egipto, de Israel, y cada año ellos celebraban conmemorando la libertad de la esclavitud de Egipto a la libertad. En ese mismo tiempo, como esa misma conmemoración, Dios agrega una cosa que es representativa muy importante, y es el sacrificio del cordero. Entonces, ese sacrificio del cordero que representaba que Dios le daba la oportunidad de sacrificar, porque la Biblia establece que la paga del pecado es muerte. Dios entonces establece un cordero que es el sustituto por los pecados del hombre, del pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces, el sacerdote sacrificaba ese cordero y los pecados de ese año completo pasado, pues eran perdonados. Escuche esto. Entonces, cuando se hacía cada año, ¿qué sucede con esa celebración? Dios le ordena que esa celebración se lleve a cabo todos los años. Todos los años se llevaba a cabo la celebración de la Pascua. O sea, por eso cuando vamos muchos años más adelante,
pasan años y vienen años, esta sombra profética se cumple entonces de manera maravillosa, hermosa, a través de Jesús como el Cordero Pascual que sacrifica su vida por los pecados del mundo, para que entonces no solamente los pecados pasados, sino los pecados pasados, presentes y futuros sean borrados de nuestra vida. Entonces, escuche esto, Jesús muere exactamente en el mismo día del sacrificio del Cordero Pascual y se dan una serie de eventos que se cumplen la fiesta de Pascua, donde Cristo muere, y esto es la simbología profética que Dios cumple. Así como cuando Dios lo establecía para que celebraran la salida de la esclavitud de Egipto hacia la libertad, el sacrificio del Cordero de Dios, que es Cristo, hace el mismo propósito, cumple el mismo propósito, y es de tomar la muerte de Cristo por todos aquellos que en él creen, no, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que recibió al Señor, todos sus pecados fueron borrados. Entonces, esa persona comienza y entra en una nueva vida, en una nueva etapa de perdón, de misericordia, de libertad, que es lo que representaba la Pascua que Dios había establecido. Cuando los judíos comenzaron a ver el sacrificio de Cristo y empezaron el apóstol Pablo como rabino y los demás apóstoles entendieron el mensaje, estos le empezaron a enseñar al pueblo de Israel que ese sacrificio que se hacía, que era simbólico todos los años, en que aparte tenía una función real, que era perdonar el pecado del pueblo, se cumplía de manera perfecta, perpetua, por todos los siglos, en el sacrificio de Cristo. Luego que Cristo muere, ya esos sacrificios son quitados. Por eso dice la Biblia, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Y Cristo viene como el Cordero de Dios, simbolizando ese Cordero que murió en el lugar del pueblo, pero ahora no solamente cubre el pecado, sino que borra los pecados. Y eso es lo que se celebra. Ahora bien, la palabra Pascua tiene una simbología y un significado muy especial. Viene de la palabra Pascua, que significa, o como le llaman, el Pesaj, que es salida, la salida, el paso de de la esclavitud a la libertad. Dan un paso de libertad. Entonces, escuche bien, escúcheme esto. Esto es solo una introducción. Cuando usted escucha ahora, en estos tiempos, tradicionalmente, tiempos pascueros, tiempo de Pascua, la Pascua, la Pascua, la Pascua, ¿usted cree que están hablando sobre Cristo? No, no, no. Están hablando del paso como de un final de año al inicio del otro, que también representaba el inicio de un nuevo año, la Pascua también, escuche. Entonces, ¿pero qué sucede? La iglesia cristiana que hoy nosotros también somos parte de ella y representamos, la iglesia cristiana, entonces, amados hermanos, fue contaminado todo lo que estaba escrito en la escritura. Todas las tradiciones cristianas del primer siglo fueron cambiadas, tergiversadas y totalmente adulteradas. Escuche esto. Y quiero entonces ahora que usted preste atención con todo lo que le voy a hablar con respecto a este tema. Y le estoy hablando, le hice todo este preámbulo, toda esta introducción para que usted comprenda todo esto. La Navidad tiene un propósito que no es de Dios. Y escuche bien, porque yo sé que muchos de ustedes, quizás tradicionales, personas que conocen, que celebran la Navidad, que es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo, es un tiempo de esto, un tiempo de fiestas, fiestas y fiestas y fiestas. Pero realmente, ¿qué es lo que representa la Navidad? Para que usted entienda. La Navidad está supuesto a representar el nacimiento de Jesús. Pero ¿qué pasa si yo le digo que Jesús no nació en Navidad? En tiempos de Navidad, no nació. Jesús no nació un 25 de diciembre, como lo dice la tradición y como lo celebran muchas personas, incluso cristianos evangélicos. Escuche esto. Y yo le voy a poner, antes que todo, yo quiero que usted vea esto. Escuche esto, porque le voy a poner una canción para que usted vea. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado coritos navideños de cristianos evangélicos donde cantan a la Navidad, donde celebran la Navidad y donde hablan de que la Navidad representa el nacimiento de Jesús.
Pero señores, ¿pero será que no conocemos la Biblia? ¿Será que no la estudiamos? ¿Será que la profecía de Oseas 4:6 se cumple, donde dice que el pueblo perece por la falta de conocimiento? Todavía en la iglesia cristiana de hoy, evangélica, estamos totalmente tan ignorantes de las escrituras. Escuche esto un extracto de un merenguito cristiano, para que usted escuche, de fondo. Escuche. Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo Oiga. tiene alegría. Ok, mire lo que dice. Ese corito, en muchas iglesias cristianas evangélicas, pentecostales y de otras denominaciones, se canta que Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo no es la Navidad. Cristo no es la Navidad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque Cristo, ahora vamos al estudio, vamos a este episodio de este podcast, que si te ha sido de bendición algunos de estos episodios, yo te invito a que nos siga apoyando, que mires estos temas, por favor. Primero, la tradición de Navidad es una tradición pagana, no es una herencia bíblica ni apostólica. No fue una herencia que nos dejó la Biblia ni que nos dejaron los primeros apóstoles y los líderes de la iglesia cristiana principal. O sea, los primeros líderes, ni Jesús, nunca mandó a que celebraran ni siquiera su nacimiento. Nunca. Jesús lo único que mandó a que celebráramos no fue su nacimiento, sino su muerte. El Señor dice a través de la Santa Cena, esta es la sangre que por vosotros será derramada. Escuche esto, y este es el pan que representa mi cuerpo. Coman todos de ellos y beban ellos, y cada vez que tomen y beban de esto, se recuerdan de la muerte y resurrección. El Señor dice, anuncien la muerte de mi muerte. Eso es lo que el Señor nos manda, anunciar su muerte. O sea, a celebrar su muerte. Lo hacemos cada vez que celebramos la cena del Señor, en la institución de la cena del Señor. Y esto, mis amados hermanos, esto lo podemos ver. Yo quiero leerles esto para que ustedes, por favor, presten atención a la riqueza que tiene esto. Por favor, miren. Usted podrá decir, ¿en qué tiene que ver la cena del Señor con la Navidad? Yo le estoy enseñando algo que tiene mucho que ver con esto. Escuchen. ¿Por qué? Porque el Señor en la cena del Señor, en su última cena, como le llaman, es donde Él instituye la última fiesta que nosotros debemos celebrar como verdaderos cristianos. Escuchen, como verdaderos seguidores de Él. Miren, dice, porque yo recibí del Señor, como también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, escuchen, comed, o sea, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto es siempre en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí, o sea, tomad y comed es una orden, es un mandamiento. Esto es un mandamiento. Todos nosotros no podemos negarnos a tomar la cena del Señor, pero también habla de cuáles son las características y los abusos que se cometen en la cena del Señor, que debemos tener mucho cuidado, que vamos a luego hablar de un tema que tenga que ver claramente sobre la cena del Señor. Este no es el tema, pero quiero aclarar esto. Y dice, habiendo dado gracias, los partió y dijo, tomad, comed, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y oye lo que dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, hasta que Cristo venga, el Señor establece que debemos de celebrar la cena del Señor y representa el nuevo pacto que nosotros como novia del Cordero, luego le voy a hablar de lo que representa la cena del Señor, lo que representa la copa, lo que representa todo esto, pero en este no es el tema. El punto aquí, amados, es que esto es una fiesta que debemos celebrar, que muchas personas la celebran en sus iglesias, muchas veces una vez al mes, el primero o el últmo mes. Muchas veces se hace. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, pero escuche bien.
Vamos a continuar. Eso es un pequeño paréntesis que tiene mucha riqueza y yo quiero que por favor te preste atención sobre esto. Entonces, este es el estudio que nosotros hacemos cada semana. Entonces, introducción. Hoy vamos a tocar un tema incómodo para muchos, pero necesario para quienes dicen amar la verdad bíblica por encima de la tradición. La Navidad, como tal, se celebra hoy en las iglesias evangélicas y el cristianismo institucional no es una práctica bíblica. No fue celebrada por Jesús, no fue enseñada por los apóstoles y no formó parte de la fe de los primeros cristianos. Escuche bien, no fue enseñada por Jesús, no fue enseñada por los apóstoles, ni fue parte de los primeros cristianos. La Navidad no es una tradición cristiana. La Navidad no tenía nada que ver con el cristianismo bíblico, ni con Jesús, ni con los apóstoles, ni con nosotros verdaderamente. ¿Y por qué si no tenía que ver y no tienes ni siquiera un mandamiento bíblico? ¿Por qué tenemos que cumplir con una tradición que ni es mandada por el Señor, ni los apóstoles, ni la Biblia, ni los primeros cristianos, nadie, sino hasta siglos después esto se implementa y se establece como una fiesta religiosa obligatoria? Y vamos a ver por qué hasta el día de hoy muchas personas desconocen y muchas conocen las razones reales de la Navidad. Pero yo voy a hablarte para que los que conocen, por favor, no ignoremos. Porque Oseas dice esto, escuche bien. Dice, la palabra de Dios en Oseas 4, verso 6 dice, el pueblo pereció por la falta del conocimiento, pero dice, porque desechaste el conocimiento, yo también te he desechado del sacerdocio. O sea, el punto no es que no conozcan, el punto es que aún conociéndolo, desechan ese conocimiento porque hacen lo contrario. Y hay mucha gente que dentro de las iglesias conocen que estas tradiciones no son bíblicas, pero aún así la practican. Porque ellos dicen, no, no me pasa nada, no me he muerto, no me voy a morir. Lo mismo que pensó Eva cuando se comió la manzana, o se comió el árbol, lo que usted crea, la fruta prohibida. Y dijo, bueno, no me morí. Le dio a su marido y él también murió. O sea, también llevó las consecuencias de la muerte, que por cuanto todos entonces nacemos bajo hijo de la influencia del pecado que ellos ya tenían, pues entonces la muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos pecamos también. Entonces, bien, esta es la pregunta. La pregunta es, no es si Jesús nació, porque claro que Jesús nació. La pregunta es, ¿por qué celebramos algo que la Biblia nunca ordenó, que tiene raíces claramente paganas? ¿Y por qué la celebramos en un tiempo donde bíblicamente tampoco se corresponde? ¿Y por qué? Lo vamos a ver, por qué se celebra el 25 de diciembre. ¿Es al azar esto? No es al azar. Nada ocurre al azar. La razón por la que la Biblia, la razón por lo que la tradición cristiana, católica, evangélica, celebra la Navidad, se la voy a mostrar hoy. Yo quiero que usted preste atención. Escuche, escuche. Punto importante. La fe de los primeros cristianos, ¿qué practicaban realmente? La Biblia nos dice que era en esencial en la vida de la Biblia, era esencial en la vida de los creyentes. Por ejemplo, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, perseverar en la doctrina de los apóstoles es y debe ser lo que cada persona que se dice ser un seguidor de Jesús o de Yeshua debe seguir. Y esto es importante. Esto es sumamente necesario, mandatorio y obligatorio. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si tú perseveras en las tradiciones y no en la doctrina de los apóstoles, no en la Biblia, pues entonces tú estás en un error. Estás en peligro y has apostatado de la fe. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios y doctrina de hombre. Ay, mira, hay doctrina de hombre, doctrina de demonios y tradiciones de hombre. Entonces, no importa cuál estés siguiendo, si sea doctrina de hombre, doctrina de demonio o tradiciones de hombre, pero si no es la doctrina apostólica, pues entonces tú estás desviado. La palabra apostasía quiere decir desviado, separado, divorciado de la verdad, de la verdadera doctrina. Entonces, y dicen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay que perseverar en esto hasta el final. ¿Eh? Dice, nada de fiestas de nacimiento, nada de celebraciones anuales, nada de árboles, fechas sagradas o símbolos que están representadas en la Navidad en este punto. Dice, los primeros cristianos no celebraban ni nacimiento, ni tenían esa celebración anual como algo que era instaurado y que tenían que hacerlo. No estaba eso. No se celebraba cada año, no se celebraba el nacimiento, nunca celebraron el nacimiento de Yeshua como representando, wow, recuerden que Jesús dijo que ese era su nacimiento, celebramos su cumpleaños. Nadie celebra el cumpleaños de Jesús. Ningún apóstol celebró el cumpleaños de Jesús, ningún apóstol, ningún cristiano del primer siglo celebró el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué nosotros estamos celebrando esa cosa? Vamos a ver. Dice, no celebraban nada de esto, no tenían calendario, escúcheme bien, no celebraban nacimiento, no celebraban esta celebración anual, nada de árboles como ese arbolito, no había arbolito, no existía. Luego le voy a explicar qué simboliza ese arbolito y qué es lo que representa. Entonces, no hacía nada de esto, no tenía esa fecha como sagrada, ni tampoco los símbolos navideños no eran sagrados tampoco. Nada de eso existía en los verdaderos cristianos. Entonces, si tú te llamas a ser cristiano y lo que estás siguiendo son símbolos y cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, pues no sé la razón real por la que tú estás celebrando esto. Dice, los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús, no tenían un calendario litúrgico, no imitaban las festividades del Imperio Romano, eran perseguidos, no patrocinados por Roma. Entonces, si todas estas tradiciones eran patrocinadas por el Imperio Romano, entonces, ¿cómo es que los cristianos, si eran perseguidos por el Imperio Romano, iban a adoptar las culturas, escuche bien, las tradiciones y las cosas que luego Roma, que se adueñó del cristianismo y le dio su nombre, lo institucionalizó? ¿Cómo es que los verdaderos cristianos pasaron? Vamos, es una pregunta. Pasaron a apoyar eso. Es que nunca sucedió. Los verdaderos cristianos nunca apoyaron el Imperio Romano, nunca apoyaron las tradiciones romanas, nunca apoyaron lo que no era bíblico. Siempre se permanecieron, eran perseguidos y permanecieron en el anonimato, ocultos, escondidos, huyendo, llevando el mensaje oculto por diferentes lugares. Se reunían en las catacumbas, en los cementerios, en las cuevas, en diferentes lugares, porque eran perseguidos, eran matados, asesinados por causa del evangelio. Entonces, ¿cómo de un día a otro, luego de ser perseguidos, entonces el emperador, ¿verdad?, Constantino, tiene una idea majestuosa, magnífica, maravillosa, y dice, ya me convertí, soy cristiano, y declaro la religión cristiana, la religión cristiana como la religión del imperio? ¿Usted cree que los verdaderos cristianos, siendo el líder, según él mismo se autoproclama, van a decir, ok, tú eres el líder, lo que tú digas vamos a hacer? No, ellos perseveraron al margen de esto, porque nada de lo que ellos hacían estaba acorde con lo que ya ellos habían aprendido de los apóstoles. Entonces, vivieron al margen de todo esto. O sea, todos los que están siendo cristianos en este día y que vienen de una reforma luego de Martín Lutero, 1600 años después, no, hermano, no tenía nada que ver ese cristianismo con el cristianismo que verdaderamente fue establecido por los apóstoles y Jesús en el primer siglo. Esto es un punto muy importante. ¿Celebraban los judíos el nacimiento? No, nunca celebraron eso. Jesús, escucha esto, nació judío, vivió como judío y enseñó como judío. En la cultura bíblica nunca se celebraban cumpleaños. Los únicos cumpleaños mencionados en la Biblia son los de Faraón, Génesis 40:20, en Herodes, Mateo 14:6, ambos ligados a muertes y perversión. Y te queda decir, no, porque nosotros son testigos de Jehová que enseñan eso. Yo no soy testigo de Jehová. Pero, ok, si usted celebra su cumpleaños, whatever, a mí no me importa. Eso no, yo no lo creo que esté mal. Yo no creo que esté mal el cumpleaños, pero estoy citando las culturas hebreas, como cristianos, como judíos. Ellos nunca celebraban eso. Escuche bien.
los judíos celebraban exclusivamente la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, 3 fiestas que debían celebrarla cada año en su fecha. Cada año esto tenía una connotación espiritual y una sombra profética. Mostraba algo profético que se cumplió en medio de Cristo, por Cristo y en Cristo. Y esto apuntaba para que los judíos que practicaban tantos años la misma costumbre, las mismas cosas, cuando vieran a Yeshua pudieran comprender. Y muchos de los que entendieron y comprendieron y siguieron a Jesús fue porque cuando se analizaron lo que Jesús vivió, lo que él era, lo que representaba y lo que era la sombra profética, pudieron entender que él era el Mesías y que esto apuntara al Mesías. Entonces, para que cuando el Mesías naciera, viviera y estuviera con ellos, ellos pudieran identificarlo por medio del cumplimiento profético de esas fiestas. Entonces, esa era la razón. Jesús nunca ordenó recordar su nacimiento, por eso sí ordenó solamente recordar su muerte, como dice en Lucas 22:19 también, hacer esto en memoria de mí. Y hablaba de la cena del Señor, celebrando su muerte. Escuche, ¿de dónde sale entonces el 25 de diciembre? ¿De dónde sale esto? Entonces, aquí entra la historia real y no la tradición. El 25 de diciembre no aparece en la Biblia. Esa fecha surge siglos después, cuando el cristianismo fue absorbido por Roma. El Imperio Romano celebraba la Saturnalia, que estaba en el tiempo entre el 17 de diciembre al 23. Fiesta de excesos, fiesta de regalos y de banquetes. ¿Qué es lo que esa es la Navidad? Le estoy describiendo la Navidad que ellos como romanos sí celebraban. Fiesta de excesos, de regalos y de banquetes. ¿Y qué celebraban el 25 de diciembre? El Sol Invictus. ¿Qué representa eso? El nacimiento del dios Sol. Era el dios Sol venerado en muchas tradiciones paganas. Como Israel solo adoraba al Dios del cielo, al Dios de la creación, al Dios de la Biblia, no creían en nada de eso. Pero, ¿qué sucede? Por eso le decía, Jesús nació, creció judío, vivió como judío, nació como judío, tenía el conocimiento, tenían las reglas, las leyes ya escritas, fue el único pueblo que vivió bajo esas condiciones de la palabra de Dios. Y todos los demás se paganizaron, por eso Dios eligió un pueblo para guardar la palabra, para establecer un pueblo como ellos, para que a través de ellos naciera el Mesías. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, mire esto, amado. El 25 de diciembre se celebra el nacimiento del Sol Invictus o la adoración al Dios Sol. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Porque el nacimiento del Dios Sol, el 25 de diciembre, el Sol Invictus, tiene mucho que ver con la adoración al Dios Sol y por eso hoy hay un día en la semana que se llama Sunday, que tiene mucho que ver con el día de adoración del Sol. Cada día para los paganos tenían una simbología y un nombre de adoración a los astros. Por eso usted ve que la palabra, por ejemplo, lunes o Monday, moon es en inglés, de Monday, o sea, el día de la luna, y lunes viene del lunar, por eso viene del día de luna, es el lunes. El martes era la adoración a Martes, miércoles se adoraba a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, y el sábado, que es el Shabbat, que viene de la palabra Shabbat, descanso, se lo agregan a Saturno. Por eso se le da la connotación de Saturday. Saturday es el día de Saturno. O sea, cómo estos adoraban los dioses. Y el domingo es el mejor, el más especial, el Sunday, el día del sol. O sea, vemos que las culturas paganas, que nosotros vivimos bajo un calendario romano, griego, romano, o sea, estamos entendiendo ahora las cosas, el por qué el día 25 de diciembre, que en el año era el más importante, era el día del nacimiento del dios Sol. Ese era el día del nacimiento del dios Sol, 25 de diciembre. No tiene nada que ver ni con Jesús, ni con el día de nacimiento, ni con el tiempo, ni con su fecha, con nada. Pero como el dios Sol era el dios más grande para ellos, era el dios más importante, que no solamente tenían un día especial en el año, sino que semanal también le dedicaban un día muy especial. Entonces, escuche esto.
Cuando el emperador Constantino cristianiza el imperio en el siglo IV, o sea, en los 300 y pico después de Cristo, 300 años y pico después de Cristo, Roma no abandona